en algunas personas, en algunos de nosotros, se manifiesta cierta inmadurez. Y la inmadurez no es otra cosa sino de no entender realmente quién es Cristo en nosotros, de no poder hacer la diferencia de quién yo soy y de quién es Cristo. Amén. Porque cuando entendemos que Cristo está en nosotros, entendemos que el que lo hace todo es Él en nosotros. Amén. Por lo tanto, todo lo que digamos, todo lo que pensamos, todo lo que sea de buen nombre, eso debemos hacer. Amén. Y no lo hacemos porque si lo hacemos de acuerdo a nosotros, hay muchas cosas que no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a sentir como que nuestro orgullo está puesto en un juego, ¿verdad? Que nuestros derechos están puestos en juego. Hay muchas cosas que está por el medio que hace de que todavía reclamamos por nosotros y nos olvidamos que somos solamente un instrumento en la mano de Dios y el que opera en nosotros es Cristo Jesús. Entonces, cuando no entendemos esa parte, entonces eso es lo que causa la inmadurez, ¿verdad? Por ejemplo, una palabra que un cristiano inmaduro puede decir, no es que yo soy así. Si seguimos diciendo que yo soy así, todavía no le hemos dado el lugar a Cristo en nuestra vida. Porque el que le da lugar a Cristo ha dejado de ser para que Cristo sea. ¿Verdad? Y ahí entendemos donde el cristiano realmente madura. ¿Verdad? Es que yo no soporto esas cosas. No, es que ya... El que maduro sabe que el amor de Dios arraigado en su corazón hace de que pueda soportar toda la cosa. ¿Verdad? Entonces, la madurez espiritual, la madurez del cristiano no tiene que ver con la fluidez en que se pueda expresar, con los conocimientos que pueda adquirir. Es un vivir que hace de que el cristiano haya llegado a la madurez. Porque el cristiano que llega a la madurez ha dejado de vivir para vivir a Cristo. Amén. Entonces, ahí vamos a ver alguna evidencia de inmadurez en los cristianos. Lo primero es tardo de oído. Estos cristianos son letárgicos y no quieren ser movidos. No tienen impulso ni energía en su interior. Muchos empezaron con entusiasmo, pero a través de los años han llegado a ser de esta manera. Y déjame decirle, mis amados hermanos, que he conocido a muchas personas que empezaron bien, que, wow, y lo escuchas hablar, digo, wow, tremendo, ¿verdad? Pero cuando se trata de poner en práctica o de escuchar la verdad, mira, una de las cosas que impide de que una persona madure como cristiano es cuando se aferra, por ejemplo, no, desde mi casa me enseñaron eso, o en la religión que yo crecí, eso fue lo que yo aprendí, ¿verdad? Cuando nos afirmamos en cosas que no son, eso impide el crecimiento. Tenemos que entender quién es Cristo. Tenemos que recibir con mansedumbre la palabra de Dios, ¿verdad? Para ir, porque otra cosa que impide, hablé ahorita del orgullo, ¿verdad? El orgullo impide de que un hombre de Dios pueda crecer como cristiano. ¿Por qué? Porque el orgulloso no quiere perder la razón, quiere tener la razón, ¿verdad? Aunque pueda ver que estaba equivocado, pero para no quedar en vergüenza a causa de su orgullo, no acepta la verdad. Y eso impide un crecimiento. Amén. Entonces, de pronto puede ser de que no lo acepta frente a ti, pero va y se reúne con otro
y le enseña al otro lo mismo que tú le enseñaste. Eso. Sí. No lo admite delante de ti, pero sabe, pero como no quería perder su razón, no lo aceptó delante de ti. Pero cuando la persona analiza la palabra realmente, si realmente quiere agradar a Dios y quiere crecer como cristiano, definitivamente llega un momento en que tiene que desechar la mentira que se había tragado para vivir la verdad. Y todo eso consiste en que nosotros seamos maduros en Cristo, amén, de que podamos recibir la verdad. Mira, la palabra dice escuchar la profecía, toda la profecía. Pero ¿qué dice? Tomar lo bueno y desechar lo malo. El inmaduro ni toma lo bueno ni desecha lo malo, sino entra en una discusión. Eso es inmaduro. Nadie debe de contender por la palabra. Amén. Si no está de acuerdo en una cosa, toma lo que tú estás de acuerdo y desecha lo que tú crees que no sea. Amén. Pero al entrar en contienda, eso no es madurez. Al entrar en discusión, eso no es madurez. La palabra no es para contender. La palabra es para edificar los unos a los otros. Amén. Entonces, tardo de oído es aquel que oye, pero no causa ningún efecto. No causa ningún efecto porque de pronto no lo acepta, aunque sea la verdad. Sin responsabilidad. Es el segundo cristiano inmaduro, sin responsabilidad. Esos son cristianos que no han madurado nunca, son infantiles, cuando deberían de ser profesores maduros. Amén. 3. Sin participación. Estos cristianos no contribuyen nada más que a aumentar el número de miembros en las iglesias. Muchos son así desde hace años. Amén. Sin discernimiento. Estos cristianos la mayoría del tiempo ni siquiera saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y hay muchos así. Amén. Sin estabilidad. Cada problema derriba a esos cristianos. Suelen ser mariposas espirituales yendo de una enseñanza a otra iglesia. Hace poco yo puse un mensaje entonces la gente inmadura siempre está buscando una iglesia perfecta. ¿Y dónde está la iglesia? En sí mismo. ¿Cuál es la iglesia que tiene que ser perfeccionada? Esa. ¿Por medio de qué debe de ser perfeccionada? Por medio de las adversidades, por medio de todas las cosas, de las pruebas, de todo. Tiene que ser perfeccionado esta iglesia. Esta iglesia fundamentada sobre la roca, que es Cristo, nada debe de derribarlo. Amén. Entonces, ahí entendemos quién es maduro y quién no es maduro. Una de las cosas que yo le he dado gracias a Dios fue en todo el tiempo que he estado en esa iglesia, porque esa fue la primera iglesia donde me confesé al Señor, ¿verdad? Habían pasado muchas cosas mientras yo estaba en esa iglesia, pero nunca tomé parte de nada de ellos. Después me sentía avergonzado, porque como no quería tomar parte de ningún chisme, de ningún bonchinche, ¿cómo se llama? Bonchinche, ¿verdad? Ni ninguna cosa de esa. Y no es que la iglesia no tenía problemas. No es que no había sucedido divisiones y cosas semejantes. Pero era tanto lo que yo quería conocer de Cristo y que Cristo me conozca a mí,
que yo no hacía caso a nada de eso. Tanto así que cuando el Señor le plació que yo fuera pastor de la iglesia, me di cuenta que hay muchos de los hermanos que yo no me sabía su nombre. Y me sentía avergonzado delante de Dios, de que a cada uno dije, Dios te bendiga hermano, pero hermano, ¿quién? ¿Sí? Entonces nació en mi corazón ese sentir de que nos podíamos reunir en casa, ¿verdad? Y conocernos más, ¿verdad? Para que no fuese así, ¿verdad? Y entendido de que la única manera que una iglesia puede ser fundamentada sobre la roca es que cuando uno se perfeccione en el amor de Dios. Amén. Porque el día que cada uno se perfeccione en el amor de Dios, nunca va a haber división, disensión, pleitos, contiendas, nada de eso. Que eso no le pertenece al reino de los cielos. Amén. Entonces es necesario que en la madurez nuestra busquemos perfeccionarnos en Cristo, en el carácter de Cristo. El mejor ejemplo de Dios en la tierra es Cristo. El mejor ejemplo para nosotros convertirnos a ese carácter es Cristo. Amén. Y Él no ha demostrado ser otra cosa que un carácter de mansedumbre, de paciencia, de amor, ¿verdad? De paz, de gracia, de misericordia. Eso es lo que refleja a Cristo. Amén. Dase cuenta que yo siendo, ¿cómo se diría eso? Siendo condenado para ir a la muerte, ¿verdad? Él no me trató conforme a mis iniquidades, Él no me trató conforme a mis defectos, ni a mis imperfecciones, ni a nada de esas cosas. Él me amó. Es el carácter de Cristo. Cada uno de nosotros que estamos aquí no es que hayamos sido perfectos, sino que su amor ha sido perfecto por cada uno de nosotros. Y eso es madurez. Amén. Y si no podemos entrar en ese sentir, ¿qué dice el último versículo de 1 Corintios 13? ¿Qué es lo que permanece? La fe, la esperanza y el amor. ¿Y el más grande de ellos? El más grande. Entonces, si nosotros buscamos cómo madurar en el Evangelio, como cristianos, tenemos que madurar en lo que va a permanecer. Tenemos que madurar en lo que venció el mundo. Amén. Ejemplo tenemos a Cristo para que realmente podamos madurar. No madurar en una doctrina. Eso no se llama madurar. Es madurar en un vivir. ¿Sí me hago entender? Porque de la doctrina podemos aprender muchas cosas. Pero si no lo llevamos al vivir, a la vivencia, todo lo que aprendimos fue en vano. Porque es como la semilla que se siembra, pero no da fruto. ¿Sí? Entonces la palabra nos enseña todas esas cosas. De manera que nosotros seamos transformados por medio de la palabra y de la renovación de nuestro entendimiento. Para comprobar lo que es bueno y agradable a Dios. ¿Sí? Razones de inmadurez. ¿Quién salió? ¿Alguien salió? Razones de inmadurez. No son realmente nacidos de nuevo. El que no es nacido de nuevo siempre va a tener la tendencia, oigan, cuando quieren conocer a una persona que no ha nacido realmente de nuevo, esa persona siempre manifiesta de que Dios haga su voluntad, no sujetarse a la voluntad de Dios. Escúchalo. Préstale bien el oído. Yo quiero que Dios haga. Yo quiero que Dios
tome cuidado de lo mío. Yo quiero, o sea que, y cuando tú vas a sujetarte a la voluntad de Dios, yo quiero que Dios me dé, ¿verdad? Enfocado en yo. ¿Sí? Entonces ahí entendemos que esa persona realmente no ha nacido de nuevo. Esa persona necesita nacer de nuevo para sujetarse a su Señor y a la voluntad de su Señor, para hacer lo que conviene, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de manera que todo lo que desea venga por sí solo, por añadidura. ¿Verdad? En mi país llaman a esa persona participantes del menos esfuerzo. ¿Sí? Son personas que nunca van a madurar. El testimonio del Espíritu, Romanos 8:16. Yo lo voy a leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio de nosotros mismos que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, para que pueda dar testimonio al Espíritu Santo, debe de haber un comportamiento en nosotros que esté alineado con la santidad del Espíritu. Para que Él pueda dar testimonio que sí, ese sí está haciendo la cosa como debe de serlo en el Señor. Amén. Este sí, yo puedo testificar que ese sí es un hijo de Dios. Es lo que está diciendo la palabra. Amén. Cuando nosotros hacemos las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué bajo la dirección de Él? Porque ese fue el guía que Dios nos dejó. Aquel que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. ¿Para qué el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad? ¿Para que la escuchemos? ¿Para que la veamos? ¿O para que la practicamos? Porque si la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Entonces, para que la verdad me haga libre, no es para solamente conocerla, es para conocerla y hacerla. Es para conocerla y vivirla. Y por medio de esa acción, entonces, la verdad me hace libre. Y mi testimonio el Espíritu da testimonio que realmente soy un hijo de Dios. Amén. ¿Quién me lee 2 de Corintios 5:17? Hermano Antonio, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Solamente el 17. Sí. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, pero si las cosas viejas pasaron, ¿por qué entonces algunos dicen, no, es que yo soy así? Yo nací así me enseñaron en mi casa, yo no voy a cambiar por nadie, ¿verdad? Entonces las cosas viejas no pasaron. ¿Ah? No quiere soltar. No quiere no quiere tomar provecho de las cosas nuevas. Pero si las cosas son hechas nuevas en nosotros, ¿qué es lo que se va a manifestar? Lo nuevo. Todo lo nuevo, por cuanto hemos nacido de nuevo y somos una nueva criatura, todo eso nuevo es lo que se va a manifestar para determinar realmente que somos nacidos de nuevo. Pero si todavía estoy en las viejas prácticas de la vieja criatura, quiere decir que yo no he madurado.
Amén. Porque la nueva criatura me hace libre de todo lo que yo era y con eso recibo el perdón de todo lo que yo era. Porque lo que yo era ya no es. Lo que ahora es lo que yo soy en Cristo. Y lo que soy en Cristo ahora es lo que determina que yo soy un cristiano maduro. Amén. Es de una etapa a otra. No puede haber una relación con lo viejo y lo nuevo. No debe. Si todas son hechas nuevas, entonces quiere decir que si tú tenías un carrito viejo y te compras un nuevo, ¿verdad? Y no tienes ya el viejo porque lo vendiste o lo cambiaste por el nuevo, ¿verdad? Como un inicio, como inicial, ¿verdad? Va a poder manejar el viejito todavía, ¿verdad? Que te va a dar ese caché ahí en el nuevo, caché, ¿verdad? Para ese caché en el nuevo. Y el viejo no lo va a poder manejar porque ya no está. Hablarás del viejo como testimonio. ¿Cuántas veces te dejaba en la calle tirado? ¿Cuántas veces tú tuviste que empujarlo? ¿Verdad? Y cosas así dará testimonio. Pero lo que tú vas a disfrutar ahora es lo nuevo. Ya no tendrás que empujar más, ¿verdad? Ya no tendrás que pasar trabajo, porque ya lo nuevo nos da un problema. Entonces, lo nuevo que Dios ha hecho en nosotros no acarrea consigo los problemas que antes teníamos en la vieja criatura. Porque sí que la pasábamos mal. No sé cuántos se acuerdan. Las consecuencias que uno sufría por no hacer la cosa como se debería de hacer. ¿Verdad? Ah, bueno, soy yo nada más. Pastor Infante. Quisiera aportar algo ahí. Es dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros nacimos de nuestros padres, de mamá y papá. Entonces, pues, esos genes están en nosotros. Y en lo natural, obvio que no vamos a parecer a ellos, ¿verdad? En lo natural. Pues, yo salí la nariz de mi papá. Mi hija sacó la nariz mía, que no le gusta. Pero en lo espiritual debe ser manifestado. Cuando se habla del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento, se debe manifestar los rasgos de aquel que está en nosotros. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, al manifestarse los rasgos en nosotros, entonces, corroborando con el Espíritu, en 8:16 que se leyó el pastor, entonces vamos a dar testimonio ¿de quién? De aquel que está en nosotros. Es decir, que en lo natural todavía nosotros hay cosas en nuestras vidas, pero hay que entender algo muy importante. Pablo le habló a la iglesia de Filipo, capítulo 1, verso 6, le dijo, estando persuadido. Es decir, él la comenzó, pero hay un proceso de regeneración que estamos nosotros. Pero eso no determina que tenemos que andar en la carne. Amén. No determina eso, sino que determina que tenemos que andar en el Espíritu. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude y que en ese nuevo nacimiento nos vamos a dar cuenta en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestro hablar y aún en la gente que nos rodea. Amén. Amén, pastor. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 45 y 40 hasta el 49? Hermana Jocelyn. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, en ánimo viviente. Alma. Ánima viviente, ok. Ánima dice. Ánima viviente. El postrer. No, ese tiene un error. ¿Tiene un... Pon la Reina Valera. Es alma viviente. O un ser viviente también. Así que
Así que está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El último Adán, un espíritu que da vida. ¿Más? No vimos primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. O sea, la transformación. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sí? O sea que debe de haber un cambio en nosotros. Ciertamente, por lo menos yo, he vivido en la carne antes de conocer al Señor. Pero las obras de la carne no deben de seguir acompañándome. Tengo que ir desechando cada vez que, no quiere decir que ya yo soy un ángel y que ya yo soy perfecto, pero cada vez que descubro algo que todavía se manifiesta en mi carne, tengo que crucificarlo. Porque hay que crucificar la carne con sus hechos. Amén. De manera que podamos entrar en lo espiritual y vivir lo espiritual. Porque la carne ni la sangre no heredará el reino. Amén. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Verdad? ¿Para qué? Para entrar en el reino. Amén. Entonces, si nosotros no nacemos y vivimos en la nueva criatura que somos, que es espiritual, de manera que ciertamente vamos a andar en la carne, pero no debemos de seguir militando según la carne, sino según el espíritu. Amén. Entonces, es necesario que en nuestra nueva vida manifestemos la madurez del Espíritu en nosotros. Amén. Dejando los viejos rudimientos, las disensiones, las contiendas, las enemistades, los pleitos. ¿Verdad? Todas esas cosas no son de Dios. Hermana, por favor. Iba a decir algo, ¿no? Justo lo que usted está diciendo ahora, a mí, usted sabe, esta semana justo eso me estaba como inquietando mi corazón. Yo estaba orando el otro día y eso mismo, de que del momento que nosotros hemos entregado la vida a Él, pues el Espíritu Santo tiene que ya dejar esos rudimentos, como usted dice, de la carne, porque los tiempos se hacen cada vez más cortos, y entonces la única manera, dando testimonio a las personas y hay tanta, yo le decía a Edwin, a mí me entra una tristeza porque la gente está endureciendo tan malo su corazón. Entonces, si nosotros no hacemos la diferencia. No hacemos la diferencia en ellos, pues yo digo, no hay esperanza alguna. Porque entonces yo digo, si cada uno de nosotros ponemos un granito y dejamos ya, porque nos ha permitido conocerle al Señor, ya esa luz que podemos alumbrar a alguien más, porque los tiempos están más difíciles cada vez. Amén, amén. Y la gente se pone más renuente a la palabra de Dios. ¿Verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, hermana Dexy. Sí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y Jesús dice, el que me ame, guarde mis mandamientos. ¿Verdad? Amén. Entonces, dice, en eso sabemos que nosotros le conocemos, o sea, que tenemos una intimidad con Él, que tenemos una relación con Él. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Amén.
Yo puse algo ahorita en el WhatsApp de la iglesia, ¿lo vieron? ¿Lo vieron, verdad? Interesante, ¿verdad? Sí. Sí. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Es para nuestra protección, es para nuestro bien. Mira, todo lo que Dios ha querido hacernos saber, Él nos lo ha hecho saber por nuestro bien. Él está bien, Dios está bien donde Él está. Nosotros le necesitamos a Él. Nosotros necesitamos llegar donde Él está. Amén. Y para eso Él no ha dejado su escritura. La herencia más importante de nuestra vida es la palabra de Dios. Amén. Porque definitivamente no hay una mejor salida de este mundo que a través de la verdad de Dios. Amén. Amamos a otros cristianos. Mira, nosotros siempre vamos a amar a todo el mundo y debemos de amar a todo el mundo porque ese es el corazón nuevo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero no todos se van a dejar amar y no todos van a tomar en cuenta el amor de Dios. Sin entender de que el que ha madurado no tiene más nada que ofrecer. El que ha madurado no tiene más nada que ofrecer que un amor verdadero, sin rencor, sin contienda, sin beneficio propio, sin egoísmo, sin condición. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros le podemos ofrecer. Pero hay personas que no se van a satisfacer con esto. Al contrario, hay algunos que van a causa de una diferencia de doctrina, se van a enemistar contigo. No van a querer saber de ti porque no han conocido el amor de Dios. Y como yo lo he dicho muchas veces, no hay otra forma en que nosotros podemos permanecer unidos en un mismo sentir. Seremos diferentes los unos de los otros y es necesario. Es necesario que haya diferencia entre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos en lo que es la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la paz. Todas esas cosas. Es necesario que haya diferencia entre nosotros. Porque si no, ¿para qué tener esas cosas? ¿Para qué Dios nos da esas cosas? ¿Para qué entonces el Espíritu nos da esos frutos? Es para que podamos trabajar con las diferencias. Amén. Ser paciente con el que nos quita la paciencia. O quiere quitarnos la paciencia. Es para eso, para que por medio de eso seamos perfeccionados. Por eso dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Entonces, no hay una manera de que la ley pueda juzgar porque el cumplimiento de la ley para ser perfecto es el amor. El cumplimiento de la ley. Amén. Entonces, si realmente queremos ser cristianos maduros y perfectos, debemos de llenarnos del amor verdadero de Dios. Amén. Ay, no, pastor, pero es que yo no soporto ese hermano, no soporto. Me saca la piedra. No, en esa iglesia no, pero yo lo he escuchado. Gracias a Dios aquí no pasa. No, que pero pastor, cada vez que me pasa por el lado. No, aquí no. Gracias a Dios. Entonces, ahí estamos tratando con alguien que no ha madurado.
Porque Dios no hace acepción de personas. Y si realmente es Dios que está en nosotros por medio de Cristo Jesús, no debemos de hacer acepción de personas tampoco. No, aquí me siento como que están haciendo acepción de mí porque no me saludan, no. Todavía estamos tratando con un cristiano inmaduro. Si no te saluda, ve saluda tú. Si no te abraza, ve abraza tú. Manifiesta el amor. Te toca a ti hacerlo cuando otro no lo hace. ¿Ah? Aquí nadie ha dicho eso. No, aquí no me tienen en cuenta. Aquí lo que se debe de tener en cuenta es el amor que tú puedes manifestar y el amor que tú puedas manifestar. Si yo no lo manifiesto, enséñamelo. Si tú no lo manifiestas, yo te lo enseñaré. Amén. Y así vamos a aprender a vivir como verdaderos hijos de Dios. Gloria a Dios. Mateo 7:21. Marisabel. Leemos a 1 Juan 3:14, ¿no? ¿Verdad que no? Déjame a 1 Juan 3:14, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No, eso es. Sí. Perdón. Sí, eso es. Yo estaba en 1 de Pedro, perdón. Soy yo el error. Pero usted antes dijo Mateo, ¿qué? 7:21. 7:21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor realmente hace la voluntad de Dios. Por eso dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo yo sé que no hago la voluntad de Dios? A veces algunos piensan que hacen la voluntad de Dios entrando en un rito, en una práctica de cosas enseñadas. Pero no quiere decir eso. Si analizamos la voluntad de Dios, entendemos que Dios lo que quiere es que nos perdonemos los unos a nosotros, que hagamos misericordia, que seamos misericordiosos como eres misericordioso. Si entendemos la voluntad de Dios, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón bondadoso, que lo refleje a Él y no a nosotros. Amén. La paz. Hay personas que dicen, yo voy a un lugar a buscar un poquito de paz. Si la paz no está en ti, ningún lugar que tú vas lo vas a encontrar. En ningún lugar. La paz tiene que acompañarte y tiene que estar en paz con todos. Amén. No lo vas a encontrar. Primero la paz tiene que estar en ti, para que donde quiera que tú estés, donde quiera que tú estés en paz. Tú puedes subir encima de la montaña más alto, donde no hay nadie, pero si tu conciencia no está en paz, tampoco va a estar en paz por más alto que tú estés. Porque la montaña te va a dar una sensación de que tú estás más cerca de Dios, pero el corazón está más lejos todavía. Salmos 42. Repita conmigo. Repita eso conmigo. Diga, la gente me va a fallar. Pero yo nunca le voy a fallar a Dios. Porque estoy dispuesto a hacer su voluntad.
Y mientras tú no le fallas a Dios, tampoco le va a fallar a aquel que te falla. ¿Sí? Es así. Pero sí, entonces tú respondes a la persona que te falla como en forma de venganza, al instante has dejado de hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Amad a vuestros enemigos, al que te ultraje, al que te maldice, bendícelo. ¡Wow! Es una vida completamente diferente que manifiesta realmente la madurez del cristiano. Hay personas que se enemistan porque solamente lo miraron mal. No, me miró mal. No, pero me habló mal. Enseñarle cómo hablar. La vida cristiana es una vida completamente diferente que no se compara con nada de este mundo. Aún dice la palabra, exaltaos los unos a los otros en amor. ¿Sí? ¿Qué dice, hermanita Sara? Salmo 42, del 1 y 2. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Amén. Nuestra alma tiene sed de Dios. Es como la tierra seca que no ha sido regado. ¿Sabes? ¿Dije bien? ¿Qué pasa con la tierra seca que no ha sido, la tierra que no ha sido regado? Se seca, ¿verdad? Y todo lo que vive en esa tierra empiezan a morir. Es lo que sucede cuando nosotros no permite que Dios regue nuestros corazones. Las cosas empiezan a morir. Las cosas empiezan a deshacerse. Las situaciones empiezan a tornarse de una forma difícil. ¿Por qué? Porque no le hemos dado el lugar a Dios. Algunos se apartan de Dios pensando que ya yo voy a estar libre, voy a hacer lo que yo quiero. Él no se encuentra que no está libre en nada, sino que entonces se hace esclavo de situaciones más difíciles que cuando estaba en el Señor. Se pone la cosa peor. ¿Verdad? Porque piensa, no, es que yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? Eso nunca va a suceder. Es imposible que tú hagas lo que tú quieres. Es imposible. O hace mal o hace bien. ¿Sí? Y no es libre. Porque él es esclavo del mal o él es esclavo del bien. Yo prefiero ser esclavo del bien. Amén. Negligencia. No se han preocupado de mantener en forma espiritual, sino que se han dejado llevar por los demás. Eso es ser negligente. No solamente por los demás. A veces la persona se deja llevar por los afanes. A veces la persona se deja llevar por muchas cosas. La forma más correcta de vivir una vida madura en Cristo es que pongamos a Dios ante todo. Amén. Que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos en Él y para Él. Nos va a costar, pero va a ser más provechoso. Amén. Desobediencia. Dios le ha pedido que hagan algo y está esperando con paciencia hasta que decidan hacerlo. Yo soy víctima de eso, yo soy uno de ellos.
Dios me mandó a escribir un libro y he sido perezoso en escribir el libro. Sí, yo tengo un libro que escribir. Espero que cuando lo escriba cada uno lo compre. Y yo estoy siendo sincero, ya eso hace como 6 meses el Señor me mandó a escribir un libro. Hasta tengo todas las informaciones para editar y sacar el libro a la venta y todo. Sí, yo tengo que hacerlo. Y he sido desobediente y estoy reconociendo que he sido desobediente. Porque una de mis más grandes debilidades fue sentarme a escribir. Ni en los tiempos de escribir cartitas de amor me gustaba escribir cartitas. Nunca me gustaba escribir y el Señor me manda a mí a escribir. Y es un libro que trae una información muy importante para el cuerpo de Cristo. Tengo que escribirlo, de luego compartirlo. Si lo comparto ya se me quita todo el deseo de escribirlo completamente, porque ya lo informé. Pero yo tengo que escribir este libro. Oran por mí para que yo le ponga dedicación a eso. Por favor. Entonces he sido desobediente, estoy reconociendo mi desobediencia. ¿Verdad? Y yo, ni el título, yo tengo el título, todo, pero ni el título he escrito. Mira lo que sucede. Mira lo que sucede. Yo soy de la persona que cuando empiezo a hacer algo me gusta terminarlo. Y yo sé que no lo voy a poder terminar y eso me ha puesto flojo. Me gusta porque si lo dejo y no lo termino me va a ser difícil volver ahí otra vez a seguir escribiendo. Pero si no empieza nunca va a terminar. No me conoce, hermana. Mi esposa me dice a veces, ven a comer. Dice, no, yo necesito terminar eso porque me gusta terminar lo que yo empiezo. Allí mismo, no dejarlo para volver, porque si lo dejo para volver, ¡ay! Pero es que un libro no lo va a hacer en un día, entonces tiene que empezar. Sí, yo sé. Eso es lo que me ha impedido empezar. Transigencia. Han dejado entrar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Hermana Ruperta. ¿Y el micrófono? La del micrófono. Multada y... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las piñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén. Amén. Las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas echan a perder toda la viña. O sea, que quiere decir que no menospreciamos las cosas, las pequeñeces. ¿Verdad? No menospreciemos lo que pensamos, no, eso no es nada. No podemos menospreciar nada. ¿Verdad? Porque lo que descuidamos es lo que puede dañar todo. Por eso que es necesario que cada cosa que descubramos, ¿verdad?, en nosotros, que nos glorifique a Dios, que lo vayamos desechando. Porque va a ir haciendo daño, no va en pro a la edificación de nuestra vida, ¿verdad? Y son cosas que de pronto dicen, no, eso no es nada, Dios no va a tomar en cuenta eso.
Si del hecho de que tú lo hayas dicho, solamente ya sabes que no es correcta. Del hecho que tú hayas dicho, no, eso no es nada. Yo no creo que Dios me va a castigar por eso. No creo que Dios va a tomar eso en cuenta o va a tomar eso en consideración. Eso puede dañar. Lo más interesante es poder, con toda la valentía, desechar todo lo que no contribuye a nuestra edificación en Cristo. Amén. Desecharlo. Porque si no contribuye, no necesita estar ahí. Amén. Todo lo que no contribuye no necesita estar ahí. A veces la persona construye una casa, por lo menos yo, cuando hacía una pieza y fundía el oro, y al vaciar el oro dejaba un huequito insignificante. Y uno decía, no, eso no es ahí. Al momento de empezar a laminar el oro es cuando lo va pasando por la máquina y lo va aplastando. Ese hoyo, mientras se va anchando el oro, el hoyo también entonces la pieza que tú querías hacer no se hace porque el hoyo impide. Entonces se dañó todo. Hay que volverlo a fundir para que cuando lo vuelva a echar quede bien, sin poro. Es poro la palabra. El poro. Un porito en el oro daña todo y no puede hacer la pieza. Así es las pequeñas zorras. Era hecha a perder toda la viña. Amén. Nada es insignificante si no contribuye a la santidad tuya, a la perfección tuya en Cristo Jesús, deséchalo. Pastora. Amén. Yo quiero leer el significado de lo que quiere decir cierne, para que entendamos un poquito el versículo y podamos. Dice, cierne significa que algo está en fase de elaboración o de formación o sin haber madurado. El negocio está en cierne, apenas estamos buscando socios. Es un ejemplo. Cierne proviene del verbo cerner. Por su parte, viene del latín cernere, que significa separar. O sea, que la palabra nos está diciendo ahí, saquemos las zorras pequeñas, porque cuando estamos en proceso de maduración, si dejamos las zorras pequeñas, como los malos sentimientos, como el desamor, el odio y todas esas cosas, pues se puede echar a perder nuestra viña. Amén. ¿Oyeron? Como dice mi hermano, el pastor Luison, oye. Dice, han obedecido sus propios deseos egoístas en vez de a Dios. Estas cosas ahora tienen poder sobre ellos, están estropeando su caminar con Dios. Inventan vivir una vida equilibrada entre aguardarse y ellos mismos y agradar a Dios. Por lo tanto, en vez de tener una vida fructífera y realizada al servicio de Dios, acaban frustrados y insatisfechos sin agradarse ni a ellos mismos ni a Dios. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Esa es una ilustración de los fundamentos de nuestra fe. Es un edificio, pero primero tener el fundamento. Y nuestro fundamento es Cristo Jesús, ¿verdad? Y sobre este fundamento está el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno, ¿verdad? Los fundamentos de nuestra fe son esas. Y ahí en el techo está
la estructura o edificio, 1 Corintios 3:9. ¿Quién me la lee? ¿No? 1 Corintios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. ¿Y quién me lee el fundamento en 1 Corintios 3:11? Hermana Gloria. Primera de Corintios 3:11. 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Hermana Rosa, me lee Hebreos 6 del 1 y 2. Ujú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. ahí? Hasta ahí. Amén. O sea que ciertamente cuando nosotros edificamos nuestra vida en Cristo y decimos que Cristo es el fundamento, ¿verdad? Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Cuando nosotros ya nos arrepentimos de nuestra vida pasada, con sus hechos, ¿verdad? Y venimos a Cristo para recibir de Él esa nueva criatura que hoy somos. No podemos otra vez volver a esos rudimientos. Tenemos que edificar, seguir edificando y edificar. Si faltaba una ventana, se le pone la ventana. Si faltaba una chimenea, se le pone la chimenea. Edificar, edificar. Amén. Porque nadie termina una obra a menos que esté mal hecha para derribarlo y volverla a hacer. ¿Verdad? Por lo tanto, sí, en este caso puede ser de que la persona se haya equivocado, buscando a Dios, se haya ido a un lugar, ¿verdad? Que no glorifica a Dios realmente, para no ponerle nombre, ¿verdad? Y empezó a edificar su vida en ese lugar y se da cuenta que ese no era el lugar, es necesario derribar eso, porque si el fundamento no es Cristo, el fundamento no es bueno. Amén. No hay otro fundamento. El fundamento tiene que ser Cristo. El fundamento no puede ser ninguna otra cosa que el hombre haya podido enseñar. Entonces, si nuestra fe tiene que ser bien fundamentada, tiene que ser fundamentada en Cristo Jesús, ¿verdad? Y de ahí entonces podemos empezar a construir, a edificar, ¿verdad? A edificar, ¿verdad? Y a mejorar, y a crecer, y a madurar, ¿verdad? Para determinar realmente mi vida en Cristo Jesús. Y que todo lo que yo soy, lo soy para Él y por Él. Amén. De tal forma que yo determine con mi vida que todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para agradarle a Él. Y todo lo que yo soy, lo soy por Él. Amén. Y eso me lleva a vivir, ¿qué? A vivir para Él y por Él. Amén. Entonces, no podemos volver a los viejos rudimientos. Cristo es nuestro Salvador. Después que lo conocemos, tenemos que ir adelante, ¿a qué? A la perfección. Dice el 4. Oye lo que dice el 4.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, los que fueron iluminados, no los que no han sido iluminados, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿y cómo hemos nosotros sido iluminados? Por medio de la palabra. Él es luz en nuestro camino, Él es luz en nuestra vida. La palabra es luz en nuestro camino, luz en... Entonces, hemos sido iluminados, dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Están hablando a aquellos que ya alcanzaron esa verdadera relación con Dios. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de los siglos venideros y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y lo que me preocupa mucho es lo que dice, es imposible. Wow. ¿No es así que dice el pastor Infante? Porque es imposible. Yo digo, wow, ¿cómo así imposible? ¿Ah? Uno debe de preocuparse al escuchar esa palabra. Y analizarlo bien. El imposible es que puedes también decir de que, wow, después que uno haya probado tantas cosas, es imposible que se vuelva atrás. Porque al conocer todas esas cosas, ya es una persona que tiene que ser afirmado en la palabra de Dios. ¿Verdad? Es una persona que ya, por haber conocido todas esas cosas, es imposible que se vuelva atrás. Amén. Pero el que no ha conocido esa cosa, no es imposible. Y eso tendemos a llamarlo el descariado. Se descarió. Pero decimos que se descarió según nuestro entendimiento, según nuestro conocimiento, porque no podemos saber si la relación con Dios fue real, fue verdadera. Entonces, para descariarse, debió haber habido una verdadera relación, una verdadera comunión con Dios para que la persona realmente se descaríe. Pero nosotros decimos que la persona se descaría porque venía en la iglesia y ya no viene más, se vuelve al mundo. ¿Verdad? Y conozco un muchacho que ha ido a la iglesia y ha ido al mundo, no se volvió al mundo, está trayendo el mundo dentro de la iglesia. Y como no pudo traerle el mundo dentro de la iglesia, se fue. Se llevó 2 o 3 con él, ¿verdad? Porque lo que quería era traer el mundo dentro de la iglesia. Y como no pudo traer el mundo de la iglesia, pues se llevó lo que todavía tenía en su corazón, el sentir mundano. ¿Sí? Y es difícil. Porque lo que se llevaron apenas estaban empezando a conocer a Cristo, estaba empezando a afirmarse en la fe, estaba empezando, todavía no habían alcanzado mucho conocimiento, y se llevó 2 de ellos. Y hubo fracaso en la vida de ellos a causa de ese muchacho. Entonces, no todo aquel que entra dentro de una iglesia es. Amén. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a reconocer la madurez de esta persona. Pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder. No te estaba viendo, yo sospeché algo, no te estaba viendo. Para poder determinar esas cosas. Amén. Hermano Rubén. Si leemos un poquito de Hebreos 6, del 5 en adelante. Gracias. Del 5 en adelante dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero.
y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Amén. Amén. Entonces, definitivamente debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Dándonos a entender que lo que hemos recibido fue una oportunidad. Lo que hemos recibido fue una oportunidad que nos dio el Señor para que seamos salvos. Amén. Entonces tenemos que resistir. Diga, voy a resistir al diablo para que él salga huyendo de mí. Voy a resistir al diablo para que salga huyendo de mí. No decirle, te reprendo. No, eso no funciona. Te va a gastar la saliva, la garganta se te va a inflamar, las amíndolas se te van a infectar. No, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Pero dice primero, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. Y tú vas a ver cómo sale de pistado ahí. Pero si no le resiste y solamente dice, y sigue en tus malas mañas y seguimos en la mala maña que tenemos, no le estamos resistiendo, le estamos abriendo la puerta. Entra, su excelencia, siéntese. ¿Qué quieres tomar? ¿Un cafecito? ¿Una lechita? ¿Quiere pan con mantequilla? ¿Quiere? Pero hay que cerrar, hay que resistirle. ¿Okay? No lo acomodes. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. La semana próxima vamos a hablar del arrepentimiento de obras muertas. Amén. Vamos a seguir madurando. Padre Santo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por las oportunidades, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros de haberte conocido, de haber conocido tu palabra y por las enseñanzas que tú traes a nuestras vidas cada miércoles, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes a crecer, Señor, por medio de tu palabra, para que cada día, Señor, podamos acercarnos más a ti, para que podamos aparecernos más a ti, Señor, en la transformación de todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu y alma, Señor. Y que nos encontremos, Padre Santo, irreprensible, Señor, por medio de la verdad tuya que fluirá en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te pido, Señor, que siga enseñándonos, Padre Santo, cada vez que tengamos la oportunidad, Padre, sea por medio del discipulado los miércoles, por medio de las prédicas, por medio de cada uno de los hermanos que se dan la tarea, Padre Santo, de enseñar tu palabra. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento y nuestras mentes y nuestras vidas sea resplandeciente, Señor. Glorifícate, Señor, en cada vida y en nuestros corazones, Señor, siembra tu palabra para que produzca al 100%, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y la iglesia dice. Hermana Gladys va a orar por las peticiones. Yo creo que